científico de nacimiento. Y eso significa que no creeré si no lo veo. ¡Abajo! Muy buenas noches. Ya, hoy tenemos que continuar con lo último que habíamos quedado, ¿verdad? Están entrando sus compañeros, un segundito.
Ya. Estoy pataleando un poco, pero vamos a hacer. Ya. Pam. Vamos a abrir el archivo con el que estamos trabajando. Documentos, clase, auditorías, 3 de julio. 10 días de la última clase. Espero que no estén oxidados. Y vamos a compartir, si no me equivoco, es este archivo. Concatenar participación. Formatos, concatenar. Ya. De hecho, creo que vamos a utilizar mejor el archivo de los de administración. Que debería ser este. Y les voy a compartir este libro. Administración. Esto lo vamos a guardar como. Esto es 2020 07 13 CPA 115. Muy bien, les voy a poner en contexto, ¿sí? Tengo abierto lo que es lo que es el archivo de que hemos trabajado con los de administración, es un archivo simple. Fíjense, en la hoja que está datos generales, en la hoja de datos generales, tenemos el nombre de la empresa, que para nosotros en esta situación va a ser audit, ¿sí? Tenemos un NID, número laboral, número de empleador, el rubro en el que se encuentra la empresa desarrollando sus actividades. Tenemos todos estos datos que son generales, ¿sí? Y vamos a hacer la planilla de sueldos y salarios del mes de junio. Antes de empezar a hacer la planilla, tenemos que tener un listado del personal dependiente de la empresa. Entonces, yo he hecho un listado. Acá están los números de carnet, están los apellidos, los paternos, los maternos, el nombre, la fecha de nacimiento, su edad, el cargo, fecha de ingreso, sexo, fecha de retiro, su NUA, su código de impuestos y el sueldo que tiene cada uno. Vamos a recordar algunas fórmulas básicas. Por ejemplo, para calcular la edad. Si yo quiero obtener la edad de esta persona, tendré que utilizar ¿qué función? Pueden decírmelo mediante el chat o mediante el audio. ¿Qué función debería utilizar para extraer la edad? Para hacer el cálculo de edad. ¿Perdón? Ya. ¿Alguien se anima? Hoy es 13 de julio del 2020. Hasta que estén revisando sus apuntes, voy a estar colocando esto. A ver. 4Ds. DD. MMM.
Por 2 puntos, la fórmula para determinar la edad. Función si fecha. Ya, ok. No me están diciendo ahora, pero la estructura. Paucar y Vida. Y Willy. Se llevan un punto. Ok, un punto más, pero si me dan la sintaxis, ¿cómo debería estar escrito aquí la fórmula para la edad? ¿Es lo correcto? ¿Cómo debería escribir la función? Si fecha. Fíjense, está en su pantalla. La fecha de nacimiento está acá en F4 de esta persona. Haciendo referencia a tabla, podríamos decir la fecha de nacimiento de este registro. Casi hay un ligero error. Fecha inicial, que es la fecha de nacimiento. Separador de argumentos. Fecha final, que está aquí, es el 30 de junio. Para que no se me mueva todo esto, F4. Lo absolutizo. Y finalmente, antes de cerrar los paréntesis, el formato, que para años es Y. Y listo. Me extrae la edad con esta función. Tengo la edad de todas las personas que están en esta lista. Hubo un ligero error, pero vamos a dar por válido. Willy. Ya. Tenemos entonces ya completado lo que es los datos de los trabajadores. Tenemos lo que son sus fechas de ingreso a la empresa. Tenemos en algunos casos que ya se han retirado su fecha de retiro. Y pasamos a esto, que es la planilla de sueldos y salarios. Sí, tenemos esta planilla de sueldos y salarios. Ya he trabajado con ustedes con la función concatenar, si no me equivoco, en la anterior clase. Y si no me equivoco, hemos hecho ejemplos bien específicos sobre la función concatenar. A ver, déjenme revisar la última clase que hemos tenido con ustedes. De hecho, para que lo tengan y sea visible, lo voy a compartir en mi pantalla esta vez. Acá está. Sí, hemos hecho con ustedes la función concatenar. ¿Verdad? Hemos visto que hay que llamar al paterno, llamar al materno y lo hay que unir. Ya hemos visto también que tenemos esta forma de hacerlo, ¿no? Y teníamos también que generar el número de seguro social, que era esto. Más 2 clientes de separación. Aquí habíamos quedado. Ok, entonces vamos a arrastrar con concatenar lo que es los apellidos y nombres. Vamos a aclarar. Esta hoja que está acá, se llama personal. La tabla que tengo desde A3 hasta N37, se llama personal. Si yo hago referencia a una columna de esta tabla, fíjense, me aparece igual el nombre de la tabla y entre estos signos de agrupación, si no me equivoco, son... A ver, ven. Así está enseñando el profesor por el celular. Pero a mí no me llega ni video, solo puro papeles me llega. ¿Has hecho? A mí puro papeles. Pero lista pasa, dice, a las 2 de la tarde, Diego. Ya. Van a disculpar. ¿En qué estaba? Ya, estaba en esto. Fíjense, está el nombre de la tabla personal y el nombre del campo, paterno. Ahora, en la planilla de sueldos y salarios me pide que arrastre en una sola columna apellidos separado con coma y los nombres. En acá tengo por columnas, paterno en un lado, materno en otro lado y nombres en otro lado. Como hemos visto en la clase anterior, en estas situaciones tenemos que concatenar, que es lo que hemos hecho acá.
¿verdad? Hemos hecho esto. Primero, tenemos que ver cuál va a ser la fórmula para llamar al paterno, cuál va a ser la fórmula para llamar al materno, cuál va a ser la fórmula para llamar al nombre. Y luego de que veamos eso, vamos a unirlo todo en esta planilla. Entonces, yo vengo acá y de esta hoja, que es personal dependiente, voy a llevar a planilla de sueldos y salarios. Paso 1. Vamos a ir por pasos. Voy a arrastrar el paterno. De hecho, lo puedo mostrar esto que ya está aquí. ¿Cómo llamamos al paterno? Igual, ¿qué función tendría que utilizar? Perfecto, muy bien. Índice. ¿De dónde voy a sacar información? Vengo a esta hoja y le digo, quiero sacar información de esta columna, que es paterno. Fíjense cómo está en la base de funciones. De la tabla personal, el campo paterno. Tengo que indicar cuál va a ser el criterio de búsqueda. Coincidir. En función acá, al número de carnet. Pero dentro de esta tabla, aquí está. Quiero que de este registro me saque el dato del número de carnet. ¿Dónde vamos a buscar esto? Vamos a buscar en esta tabla, en la columna de números de carnet. Entonces estoy diciendo que busque el número de carnet de la tabla que estoy actualmente y que me busque en otra tabla, que es la tabla personal en el campo carnet. Tipo de coincidencia exacta. Entonces, 0. Cierro coincidir y cierro índice. Y ya tengo lo que es la función. Que se los voy a copiar al Zoom, al WhatsApp. Quiero el materno. Prácticamente va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es que en vez de extraer la información del campo paterno, yo quiero la información del campo materno. Y enter. Para nombre lo propio. Quiero obtener información, pero quiero obtener del campo nombre. Fíjense, acá tengo la función para llamar el materno y tengo la función para llamar el nombre. Como yo ya tengo las tres funciones de llamadas, paterno, materno y nombre, si lo quisiera unir con el formato que se me indica sería, quiero unir esto, quiero unir con un espacio, quiero unir con esto, quiero unir con un coma y espacio y quiero unir con esto. Al hacer esto, me arroja esto que les he pasado. ¿Sí? La última es el concatenamiento de todas las funciones. Pero yo, ¿para qué voy a crear más columnas si lo puedo hacer en una sola? Entonces voy a eliminar esto porque se va a llenar de fórmulas y se va a hacer muy pesado mi libro. Y lo que voy a hacer va a ser en base a esto. Pero donde dice paterno, yo voy a colocar la fórmula que he utilizado para extraer el paterno, que es esta. Donde dice materno, yo voy a copiar, estoy copiando del chat del Zoom que tengo. Voy a copiar la fórmula que he hecho para obtener el materno. Y finalmente, donde dice nombre, yo voy a copiar y lo voy a pegar en vez de este campo. Y listo. Ya he arrastrado los nombres de los trabajadores en función al carnet de identidad.
En esta parte está el trabajo que se ha hecho, ¿no? En esta zona está. Ya un poco más extenso. Voy a poner esto para que se note un poco con un resaltado. No, un relleno. Para que ustedes lo puedan ver. Muy bien, también hacía rastro su nacionalidad, su fecha de nacimiento, su sexo, su cargo, su fecha de ingreso. Ya tengo los días que se les va a pagar. Deberíamos hacer esto con lo que es una planilla de asistencia, pero por el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, son fechas, estamos suponiendo que todos en esta empresa han trabajado todos los días, exceptuando aquellas personas que se han retirado. Por ejemplo, esta persona, si vemos el carnet de identidad acá, vamos a observar que esta persona, de acuerdo a la hoja que tenemos, se ha retirado el 14 de junio. Estamos haciendo la planilla al 30 de junio. Entonces, a esta persona solamente corresponde pagar de 14 días. Por eso acá está 14. Muy bien. Vamos a hacer el cálculo del haber básico. Tenemos que hacer todas estas con cálculos. ¿Sí? Tenemos que hacer cálculos para determinar todo esto. Entonces, vamos a ver. Para el cálculo del haber básico, ¿qué es lo que se le paga por mes? Les voy a explicar rápidamente un concepto. Está el haber básico y este debería ser su haber mensual. El haber básico dentro de una empresa es el importe pactado entre empleador y empleado por un mes de trabajo. Entonces, es el básico asignado, por decirlo de una forma. Quizás esto sea lo más correcto. Básico asignado. Vamos a poner aquí el básico asignado. ¿Sí? Ese es el básico asignado. Es decir, cuando empiecen a trabajar en una empresa, o ustedes abran su propia empresa y tengan que trabajar y tengan que remunerar a sus trabajadores, van a decir, bien, te vamos a pagar mensualmente, no sé, el mínimo, 3,000, 5,000, 8,000, 6,500. Ese es el básico asignado, el importe del contrato. Si el primer mes yo quedo con un trabajador pagarle 6,000, pero esta persona ha empezado a trabajar el 16 del mes, 16 de junio, por decir algo, no le voy a pagar todo el mes, le pagaré solamente la mitad. Pero ¿en qué voy a hacer el cálculo? En base al básico asignado y los días pagados, días trabajados. Entonces, yo necesito para este cálculo, para el haber mensual, lo voy a colocar aquí, para el haber mensual, necesito conocer, esta es la primera fórmula que vamos a ver. Necesito obtener su básico asignado. Vamos a decir paso 1, obtener su básico asignado. Paso 2, obtener el básico asignado por día. Paso 3, multiplicar el básico diario por los días trabajados. Para que quede claro, esta primera persona, Alanoque Esmeralda, de acuerdo a esto, Alanoca, aquí está. Esta persona tiene un básico de 3,500.
Manualmente, ¿qué debería hacer yo para esta persona? 3.500, que es su básico asignado de acuerdo a la información que tengo acá. Esta es la información que he visto aquí, en la hoja que tengo en esta parte. Esa lo tengo que dividir entre 30, porque el mes comercial tiene 30 días. Julio, febrero, de enero a diciembre, todos los meses comerciales tienen 30 días. Y lo multiplico por los días que ha trabajado. En este caso ha sido 30. 3.500. Pero tengo que hacer esto para todos los trabajadores y no puedo estar haciendo uno por uno. Pierde el sentido de lo que hemos hecho en Excel si hacemos uno por uno. Tenemos que hacer de todos. Primer paso entonces, obtener su básico asignado. ¿Cómo vamos a obtener su básico asignado? Ya está acá. Aquí está. En la tabla personal está aquí. Tengo que arrastrar a esta tabla. De la misma forma que hemos traído su cargo, de la misma forma que hemos traído su nombre. Vamos a arrastrar con índice. Entonces diré, igual índice. ¿Qué deseo obtener? Deseo obtener el básico asignado. Fíjense, quiero obtener de la tabla personal el básico asignado. ¿En función a qué? Coincidir. Quiero que me busque de acuerdo a su número de carnet. Fíjense, arroba el campo carnet de esta tabla. ¿Dónde quiero que busque este dato? Vengo otra vez a esta información y le digo, de acá, quiero que me obtengas y me busques en esta tabla, en este campo. En la tabla personal, carnet. Tipo de coincidencia, 0. Cierro 2 veces y ya tengo el haber mensual. Ya he cumplido con el paso 1, que es obtener su básico. Paso 2. Este resultado que he obtenido, tengo que obtener el diario. ¿Cómo hemos hecho? Dividimos entre 30. Entonces, ya sé que me va a traer aquí un valor numérico. Y aquí esto yo lo procedo a dividir entre 30. Paso 2, este sería el básico diario. Ya hemos cumplido lo que es el paso 2. ¿Qué quedaría? Paso 3, multiplicar el básico diario por los días trabajados. Entonces, acá tengo ya el básico diario. Y aquí tengo los días trabajados. Entonces, lo único que tengo que hacer es a esto que he aumentado, dividido entre 30, asterisco multiplicado por días hábiles pagados, el nombre del campo, ¿no? Y enter. Y ya tengo lo que es el haber mensual. Entonces, bajo este ejemplo, fórmula para obtener el haber mensual. Acá. Primer paso, con índice traer el básico asignado de otro libro. Segundo paso, dividir esto entre 30 días. Y tercer paso, multiplicarlo por los días hábiles pagados o los días trabajados. Esto lo puedo poner como días trabajados. Días trabajados. Finalmente, como en algunos casos va a haber muchos decimales y en esto queremos que esté exacto, voy a colocar acá un paso adicional. Este paso adicional ayuda bastante en contabilidad y les va a ayudar bastante en auditoría. Es redondear a 2 decimales. Sí, tenemos que aprender a redondear porque nuestra moneda trabaja con 2 decimales. Entonces, paso adicional, ya tenemos todo esto. Tenemos que usar la función redondear. Vengo acá y le digo redondear. Lo meto todo esto dentro del primer argumento, coma, ¿y cuántos decimales quiero? 2 decimales. Y listo. Ya tengo lo que es el haber mensual.
con el paso adicional que es para redondear a 2 decimales. De esa forma siempre les va a cuadrar la suma de sus planillas. Siguiente campo, bono de antigüedad. Muy bien. Vamos a ver, tenemos si en algún lado de nuestra hoja tenemos el bono de antigüedad. No tenemos acá, aquí, ya. Vamos a tener que crear una tabla para el bono de antigüedad. Tenemos lo que es su fecha de ingreso. Fíjense, aquí tenemos su fecha de ingreso. Para que calcule el bono, yo tengo que ponerle en alguna columna su antigüedad. Como no hay aquí esa columna, lo voy a aumentar al final. Lo voy a poner aquí como ANTS, antigüedad. Voy a inmovilizar esto. Vista, inmovilizar paneles. La antigüedad, el bono de antigüedad se hace en función a años trabajados. Por 2 puntos. Fórmula para determinar la antigüedad en años. Que me escriba en el chat la fórmula que tengo que usar acá para que me dé la antigüedad. Se lleva esos 2 puntos. La fecha de la planilla está en G1 de la hoja personal dependiente. Voy a cambiar a pers depends. Ya. Y para que no tengan problemas, fíjense cómo se arrastra. En este caso, en la celda esta está la fecha de la planilla. El último día hábil. Último día calendario en este caso. Y esto es la referencia a la fecha de ingreso del trabajador. Primero, antes de calcular el bono de antigüedad, debemos de tener su antigüedad, eso es obvio. Entonces, yo tengo, para quien me diga la fórmula, 2 puntitos. Ya he puesto los datos necesarios en la pantalla. Es algo simple. Ya hemos hecho, acabamos de hacer para calcular la edad de alguien. Quien me escriba en el chat o me dicte por audio, se lleva los otros 2 puntos. Vamos a ver acá. ¿Nadie? Ah, buena. Aquí hay una opción. Lo voy a copiar tal como está.
Ya. Aquí vendría el paréntesis. Acá deberíamos cerrar con esto 2 veces. Acá abrir. Y acá abrir. Personal dependiente. Depende. Aquí falta el signo de admiración. Y con esto tendríamos que cambiar el formato a general. Bien. Vamos a decir que, otra vez, llevo los 2 puntos. La fórmula que ha dado está bien, es una forma. Vamos a ver las otras respuestas. La otra opción es si fecha. Si fecha H12, que es la fecha inicial, la fecha de ingreso. Lo pondremos con H12, porque también va a funcionar así. H12. BW2. ¿Qué hay en BW2? Hay que colocar la fecha de la planilla, que en este caso sería personal dependiente G1, porque ahí está la planilla. Y Y. También funciona. Entonces, root. Ahora Pablo. Se están dando cuenta que no solo hay una respuesta correcta, ¿no? Ah, no, esta es... De acá es. Vamos a ver si es correcto. Si fecha esto. Fecha final que está acá. Ya. El problema de este último razonamiento es que estamos tomando en cuenta solamente los años. No estamos tomando en cuenta meses y días. Acá, por ejemplo, sí se está bien para el primer, segundo caso, para este caso también, pero no en todos los casos sale lo correcto, ¿no? A ver, miren, esto menos esto. Para todos los casos que están con ceros, la solución propuesta sí funcionaría. Son 17 casos, pero para los que están con 1, ya generaría un error, esa forma. 14. Tendríamos 14 errores en la antigüedad de error. Pero se va a anotar un punto. Hay algunas respuestas más. Vamos a indicar que la forma más correcta en este caso sería esto. Fecha inicial. Esta sería la referencia donde está la fecha de la planilla. Le estoy diciendo que de la hoja personal dependiente en la celda G1, ahí está la fecha de la planilla y quiero el tiempo en años. Muy bien. Entonces ya tenemos la antigüedad con esta función. Ya. Recuerden que tienen que acumular 10 puntos para su práctica del segundo parcial, ¿no? Bien. Ya tenemos la antigüedad, que es la primera parte. Ahora yo necesito obtener el porcentaje de antigüedad. Sí, yo necesito obtener el porcentaje de antigüedad en base a esto. Entonces,
Venimos otra vez acá y vamos a anotar los pasos que debemos obtener para hacer el cálculo. Bono de antigüedad. Paso 1, obtener la antigüedad en años. Paso 2, de acuerdo a la tabla de ley, obtener el porcentaje correspondiente. Paso 3, multiplicar por el factor que corresponde. En nuestro caso, 3 salarios mínimos nacionales. Ya, entonces ya hemos hecho el paso 1 porque hemos obtenido la antigüedad. Ahora vamos a hacer lo que es el paso 2 y luego el paso 3. Vamos a crear aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional. Si no me equivoco. Salario mínimo en Bolivia. Este año es el 6 filas más. 2.122. No ha habido incremento este año. El año pasado era el mismo salario. Entonces, el salario mínimo nacional vigente, porque este año no ha habido incremento salarial, es 2.122. Ok, 2.122. Entendemos que esto es el salario mínimo nacional vigente en Bolivia. Vigente en junio de 2020. Ahora necesitamos la tabla para hacer el cálculo del porcentaje. Esa tabla ya la hemos hecho antes, ¿no? De a porcentaje. De 0 a 2, de 0 a 1. De 2 a 4, de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 adelante. Y los porcentajes de ley. 0%, 5, 11, 18, 26, 34, 42 y 50%. A esto le vamos a llamar PANT, porcentaje de antigüedad. Muy bien. Esta tabla se llama PANT. Está en datos generales, pero como estoy trabajando con tablas, ya no importa eso. Vengo acá. Primer paso, obtener su antigüedad. Segundo paso, en base a esa antigüedad, obtener el porcentaje de ley. ¿Qué función vamos a utilizar? Por medio punto. Por un medio punto. Función a utilizar para obtener porcentaje de ley. ¿Quién se anima? ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, pero yo necesito algo más fácil. Ya me han dado 2 respuestas, son respuestas correctas. Me han dicho función sí. Ya, esta va a ser la última que me dice función sí. Por un punto entero, entonces. Por un punto entero. Ellos me han respondido a la función sí. Otra función. Ah, muy bien. Por el punto entero. Buscar B. Entonces yo vengo acá.
Y diré, igual, buscar B, valor buscado, la antigüedad. Voy aquí atrás. Fíjense, le estoy diciendo que el valor buscado es la antigüedad que tenemos en el trabajador. Separado de argumentos. ¿Dónde voy a buscar? En esta tabla. En la tabla P antes. Fíjense cómo está el nombre de la tabla. ¿En qué columna está? 1, 2, 3. Y cierro. Y ya tengo el porcentaje que he de aplicar. Ya tengo el segundo paso. 3. Paso 3. Multiplicar por el factor que corresponde. Paso 4. Multiplicar por el factor que corresponde. Muy bien, esto yo les diría que lo van a ver a profundidad. Cuando se multiplica por un salario mínimo nacional, cuando se multiplica por 3. Si en algún caso no corresponde, eso lo van a ver en legislación laboral, en contabilidad también, en práctica tributaria también. Esto lo van a ver en N materias. Para nuestro caso, y casi para toda la generalidad de las empresas, el bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. ¿Sí? El bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. Entonces voy a multiplicar el resultado de esto por el salario mínimo nacional, que está en la hoja datos generales en la celda B10. Para que no se mueva, lo voy a absolutizar con F4, fíjense. Y le voy a decir que multiplique esto por 3. O sea, el salario mínimo nacional por 3. Ok, lo voy a cambiar a formato contabilidad sin símbolo monetario. Este sería el bono de antigüedad correspondiente para estas personas. Paso adicional, redondear a 2 decimales. Muy bien, les voy a pasar esta fórmula al chat. Y colocando 2 decimales, perdón. Ya, ahora sí. Colocando 2 decimales sería al inicio redondear y al final, coma 2 decimales. Listo. Este sería con el paso adicional. Muy bien. Las columnas horas extras, otros bonos y salarios dominicales no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar en 0. Horas extras hay que tener una hoja donde nos diga cuántas horas han trabajado. Se paga el doble que una hora normal. Otros bonos si están en la frontera, por decir, o reciben comisiones en ventas. Aquí no tenemos los datos suficientes, vamos a colocar todo 0. Y dominicales es para empresas industriales. Estamos haciendo para una empresa comercial, así que no se aplica. Por lo que para esta empresa, estas 3 columnas lo vamos a colocar en 0. ¿Sí? Voy a colocar 0 sin fórmula, directamente lo estoy colocando 0. 0. Total ganado. El total ganado es el resultado de todas las remuneraciones, bonificaciones, etcétera, entre otros. En sí, llegaría a ser como tal resultado es suma, ¿no? El resultado de sumar haber mensual más bono de antigüedad más total horas extras más otros bonos más total
salarios dominicales. Entonces, esto es simple, esto es sencillo. Solamente vamos a venir acá. Y les digo eso. Igual, esto, haber mensual, más bono de antigüedad, más total horas extras, más otros bonos, más total salarios dominicales. Bien. Tengo el total ganado. El total ganado es una simple suma. Acá no hay donde perderse. Total ganado. Bien. Continuando. La AFP, RC IVA, otros descuentos, total descuentos. Vamos a ir por las AFPs. Para las AFPs se tiene que considerar un factor bastante importante que es la edad. Voy a movilizar mis paneles. Movilizar. Muchas veces de frontón se coloca una fórmula que es multiplicar el total ganado por un importe, que sería esto por 12.71%. Está bien en el sentido de que cuando tengan personas que no superen los 65 años o que tengan personas que reciben una renta, una jubilación. Si tienen esos casos, ya automáticamente al hacer esto para todos ya genera un error. Vamos a hacer entonces nosotros para evitar errores la planilla, ¿sí? Voy a colocar acá planilla de AFPs. AFPs. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esto. Solamente hasta los nombres y fecha de nacimiento. Pego los valores. Ya. Voy a copiar esto, que es el número de la planilla, y lo voy a convertir en tabla. Aquí lo voy a poner AFP. Me pide que saque los nombres y apellidos, pero aquí yo ya tengo la fórmula. ¿Qué hago? Selecciono esta fórmula, Control C, vengo acá, Control V y listo. Ya he obtenido. No me interesa la nacionalidad, sí me interesa la fecha de nacimiento. Ya tengo acá, simplemente vengo, lo copio esta fórmula que se ha hecho con índice y lo pego acá. Cambio el formato para que esté en fecha corta y ya está. O sea, si se dan cuenta es repetitivo. Varias cosas se repiten en las planillas que trabajamos y solamente lo tienen que hacer en una, no tienen que ir haciendo cada vez lo mismo en todas. Para esto necesitamos lo que es su edad. Si fecha de nacimiento. Para hacerlo rápido, aquí yo le voy a poner la fecha de la planilla. Sí, 30 de junio del 2020. Sí, fecha de nacimiento, fecha de la planilla absolutizada y el parámetro en años. Tengo su edad. Este dato va a ser importante para los que estén para estos tres casos. A ellos tienen un tratamiento diferente. Muy bien. Rápidamente yo lo voy a colocar los conceptos. En los datos del personal dependiente se tiene que anotar si se encuentra con una renta. Lo voy a poner en todos nuestros casos que no.
exceptuando para, a ver, vamos a filtrar a nuestras personas mayores, exceptuando para esta persona que le vamos a colocar sí. Y a una más le vamos a colocar sí, a una persona más para que el ejemplo funcione. Tenemos dos personas que se han jubilado y están trabajando en la empresa. Son casos que existen, no es algo muy excepcional. La edad de jubilación en Bolivia es bastante temprana, 58 años, la más joven de Bolivia, del América, si no me equivoco. Vamos a ver acá, edad. Ah, ya. De estas personas que están jubiladas, ¿dónde está? Las personas que están jubiladas tienen la opción de seguir aportando o no. Le voy a poner que este no y este sí. Entonces, a este le voy a poner aporta. Renta. Le voy a poner renta AFP para que se entienda. Aporta AFP. Ya. Entonces, tenemos dos casos. Uno que sí va a seguir aportando y otro que no. Ya. Ya. De todos ellos, para empezar a hacer los cálculos, necesitamos obtener su total ganado. La base de las AFPs es el total ganado. Ya tenemos aquí lo que es el total ganado. Tengo que arrastrar de esta planilla a esta otra. Igual, índice. Quiero que me arroje lo que es el total ganado en función a el número de carnet. ¿Dónde va a buscar esto? En esta lista. Y coincidencia exacta. Muy bien. Acá tenemos lo que es el total ganado. A los trabajadores se les descuenta estos conceptos. 10% por fondo de capitalización individual, prima de riesgo común, es 1.71%, es un seguro por si sufren algún accidente. Aporte laboral solidario, que es 0.5% para los que no alcancen la jubilación completa. Y la comisión de la AFP es esta. Si ustedes suman 10 más esto, más esto, más esto, dan los 12.71%. Todo el mundo tiene que aportar la comisión a la AFP y su aporte laboral solidario. Entonces será redondear esto por 0.5% a 2 decimales. Comisión de la AFP lo mismo, redondear total ganado por 0.5%, 2 decimales. Es lo mismo, la columna I que la columna J solamente tienen un destino distinto, pero tienen la misma fórmula. Ahora, para esta prima de riesgo común, voy a anotar aquí abajo las condiciones. Para la prima de riesgo común, solo cubre a las personas menores a 65 años. Menor o igual que 64. Que quede bien claro. Menores de 65.
Entonces, simplemente se multiplica total ganado por 1.71%. Simple. Pero solo aportan los menores a 65 años. Bien. Acá vemos que tenemos 3 personas que no deberían aportar, que esto debería ser 0. Pero yo cuando hago una fórmula, debo hacerla para todos. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podría ser la fórmula para que se cumplan estas condiciones? Muy bien. ¿Cuál sería la condición? Me dicen con la función sí. Correcto. ¿Cuál sería la condición? Vamos a utilizar la función sí, pero tenemos que ver la condición. Sí. A ver, vamos a ver. Daniel, ¿puedes participar? Podemos hacerlo de 2 formas. Uno es decir, si la edad es menor o igual que 64. También podemos decir si la edad es menor que 65. Como la edad siempre va a estar en números enteros, es indistinto. Si la edad es menor que 65, entonces sí corresponde. Si esto sí se cumple, o sea, si son menores de 65 años, sí corresponde que se calcule el 1.71%. Lo pondré esto por 1.71%. Y si no se cumple, si no se cumple, 0. Exacto. Cierro el paréntesis y enter. Fíjense, aquí tiene 67 años, por lo que está 0. Y todos los demás les está calculando. Aquí 0 porque tiene 70 y aquí 0 porque tiene 79. Pero tiene muchos decimales. ¿Cómo arreglamos los decimales? Redondear a 2 decimales. Y listo. Ahora, fondo de capitalización individual. Esto es más complejo. Voy a arrastrar para que esta vez sea sencillo. Aquí lo voy a poner informativo. O sea, no aparecen estas columnas. Sí, estas 2 columnas que estoy colocando. De hecho, lo voy a colocar antes de
el total ganado. No están en la planilla, deberíamos arrastrar con fórmula desde el otro lado, pero para no complicarnos, renta y aporta. Lo estamos poniendo con carácter informativo. Deberíamos nosotros arrojarlo directamente desde la hoja. Vamos a arrastrar índice. Vamos a ver de los datos del personal. Renta. Quiero saber si tiene renta. Coincidir. ¿En función a qué? A su número de carnet. ¿Dónde vamos a buscar? Estamos sacando de esta tabla, por lo tanto tiene que ser de esta. Y 0. Ya. Y aporta es lo mismo, solamente que en vez de sacar la columna renta, lo vamos a sacar de la columna aquí está, aporta FP. Y hay ceros, ¿no? Solamente para los que es renta sí está. Vamos a rellenar esos ceros. Está medio terriblemente mal. Todos los campos vacíos le vamos a colocar que sí. Bueno, es que esto no se pregunta para los que no tienen renta, sí o sí aportan. Es obligado. Ya. Solo cuando tienes renta y dice no, solo cuando se cumple esta condición es 0 esto. O sea, cuando en esta columna es sí y en esta columna es no, aquí es 0. Para todos los demás casos tiene que ser 10%. Ya les estoy dando la clave. Solo en este caso, solo en esta situación, que lo voy a poner con verde, cuando la persona cuenta con renta y decide ya no aportar, solo en ese caso queda 0. Para todos los demás se descuenta el 10%. Muy bien. ¿Cómo podríamos hacer el cálculo? Son dos condiciones, ¿no? Que reciba renta y que decida aportar. Lo puedo hacer con sí, anidando sí, o bien utilizando la función y. Utilizando la función y. Sí y renta es igual a sí. Además que aporte es no. Son esas las dos condiciones. Si esto se cumple, 0. No va a dar esto. Pero si no se cumple, total ganado por 10%. ¿Me cierro? Entonces, solo esta persona no va a aportar a la AFP, a su fondo de capitalización individual, FCI, y todos los demás sí aportan.
Para que salga exacto, ya saben que vamos a poner acá. Redondear. 2 decimales y poco. Tenemos entonces total ganado, fondo de capitalización individual, prima de riesgo común, aporte laboral solidario y comisión de la AFP. Aporte solidario. Ahora nos divertiremos un poquito. Hay uno más, un descuento más. Es el aporte solidario. Momento, aquí lo voy a anotar esto, sí, antes de que lo olvide. Fondo de capitalización individual. Las personas que tienen renta, solo ellos tienen la opción de elegir si aportan o no. Para los que tienen renta y deciden no aportar, es 0. Para los demás, 10% del total ganado. Ya. Vamos a copiar esto acá. Acá estoy colocando para que se note. Este color. Esa es la condición. Y todos los que no cumplen se llevan el 10% para su jubilación. Ya. El aporte solidario. Cuando el total ganado es mayor que 13,000, entonces total ganado menos, total ganado menos 13,000 por 1%. Cuando total ganado es mayor que 25,000, 5%. Y cuando el total ganado es mayor que 35,000, entonces 10%. Es acumulativo. Se suma los 3 casos. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. Vamos a ver a alguien que vamos a hacer zapatear su sueldo. Veamos con estas personas. Amaru Condolia de Mar. Esta persona tiene un total ganado de 37,655. Lo voy a pegar aquí, su total ganado. Este es su total ganado. Estoy colocando como ejemplo. Lo voy a poner aquí, ejemplo 1. Esta persona percibe
y cumple condición 1, cumple condición 2 y cumple condición 3. ¿Cuánto es lo que tiene que ser su aporte solidario de esta persona? Como supera la condición 1, dice que estemos el total ganado menos 13,000. Voy a poner aquí 13,000, aquí 25,000 y aquí es 35. Entonces diré, el total ganado menos los 13,000. Este es el total ganado menos los 25 y este es el total ganado menos los 35,000. De esto, como es sobre los 13,000, este caso nos indica que apliquemos el 1%. Esto por 1%, 246. El segundo caso nos dice que apliquemos 5%. Esto por 5%, 632. Y el tercer caso nos dice que el 10%. Esto por 10%, 265. Entonces, la primera condición se cumple, va a ser 246. La segunda condición se cumple, va a ser 632. La tercera condición se cumple, va a ser 265. Esta persona tiene que aportar, se le va a descontar 1,144 como aporte solidario. ¿Se entiende, no ve cómo se ha hecho el cálculo? Veamos para el ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a agarrar a esta persona que tiene un total ganado de 29,000. En el primer caso, cumple. Esa IVA de 13,000. Se puede calcular. En el segundo caso, cumple. Se puede restar 29 menos 25. Pero en el tercer caso, ya no cumple, sale negativo. Entonces, de acuerdo a la norma, sí debemos aplicar el primero y segundo caso. Y el tercer caso, 0, porque es negativo. Entonces, a esta persona se le va a descontar por este concepto solo 369. Muy bien, ya les he mostrado cómo es el cálculo manual. ¿Alguien tiene alguna sugerencia de cómo podríamos colocar aquí una fórmula para que me aplique a todos y me salga el importe correcto, cumpliéndose esto? O que eso sea su práctica número 4. Sí, evidentemente se debe utilizar lo que es la función sí, pero ¿cómo lo van a estructurar?
sea, quiero una fórmula para que al colocar acá me cumpla estas condiciones y me arroje el resultado. Para este debería arrojarme 1144,83 y para este 369. Tenemos tres condiciones. Aunque no crean, es bien fácil. Ya es las 10. Nos va a pisar el tiempo. Si nadie disiente esto, vamos a hacerlo. Miren, se los voy a dejar como práctica para que lo hagan ustedes. Pero no les voy a dejar al aire. Así que les voy a pasar el archivo acá. Esta va a ser la práctica número 4. Si no me equivoco es la 4. Y si están atentos, a ver, verifiquemos. 1144,83, 1144,83, 369,31, 369,31. Funciona la fórmula. Ok, les he mostrado que sí se puede. Bueno, según yo es fácil. Aquí está. Pero les voy a dejar como tarea para que ustedes lo analicen y me expliquen el procedimiento de cómo y por qué sale eso. O sea, puede que algunos hayan visto, hayan capturado en pantalla, pero lo que yo necesito es saber cómo se ha llegado al final a esa lógica. ¿Sí? Entonces, esto va a quedar como práctica. Lo estoy guardando. Esto ya no necesitamos. Este es el archivo. CPA Informática. Y aquí está. Juraría que has estado. Este es el archivo de la clase. Ya. Respecto a su evaluación, aquí voy a poner
1, 2, 3. 100%. Estoy con problemas con su examen. Aquí estoy elaborando. Tienen que ser 10 preguntas. Este es un tip. Ah, la ching. Esta es una de las preguntas que está entrando a su examen. A su segundo parcial. Este es otro tipo de preguntas que está entrando a su examen. Este es otro. Ah, ching. Esta es otra pregunta del examen. Me parece que esta es un poco más compleja, pero está ahí. Esto tengo que corregir. Se lo he aplicado. Muy bien. Ha sido un gusto. Nos vemos conmigo el día viernes. Que tengan un excelente descanso. Y buenas noches. Las clases anteriores pasadas, ¿no nos puede pasar por WhatsApp, por favor? El archivo es medio pesado. Si no me equivoco, el problema es que las clases que estoy teniendo con ustedes, aquí está. Aquí está, esto es. Por algún error en mi configuración, se está guardando en mi equipo y no en la nube. Las clases con ustedes, si no me equivoco, son estas. Y el peso de cada archivo propiedades. Es de 300 megas. Para pasar por WhatsApp esto no puedo. Lo tengo que subir sí o sí a YouTube. Me voy a hacer una edición rápido y lo voy a subir. ¿De qué fechas quieren que suba al examen? Tengo estas ahorita en mi computadora para subir. Me van a avisar al grupo de WhatsApp las fechas que quieren que suba, ¿sí? Y voy a yo editarlos rápido esos videos y lo voy a subir a YouTube y a Facebook para que lo puedan ver. Pero me indican las fechas de las clases para que en función de eso lo haga. Eh, Perdón, licenciado, que le hable de esta manera. No sé si nos puede enviar todos para así recordar, lo que estamos, para repasar lo que estamos fallando. A mi punto de vista, desde mi punto de vista sería eso, por favor. Mm. Ya, pero, o sea, lo voy a ir haciendo de atrás hacia adelante. Y quizás sea bueno que ustedes prioricen qué temas. Porque miren, aquí está ahorita lo que va a entrar. Ya, lo voy a intentar subir todo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Mónica, dígame. Licenciado, no sé si pudiese ser la opción de que, como no se puede, digamos, como usted dice, subir todo lo que es lo avanzado, quizás lo que vaya a entrar al examen, para que lo vayamos viendo y estudiando respecto al examen. Sí, pero, o sea, va a entrar todo. Todo lo que hemos hecho en clases. En sí, los ejercicios que hemos hecho. Eh, a ver, vamos a hacer. Ya. Recuerdan que al grupo de WhatsApp les paso cada vez, ¿no es cierto?, archivos de las clases que avanzamos. Aquí está. Trabajo, UTV. Yo me estoy basando en estos documentos para preparar los ejercicios. Entonces, sí, puro Excel. Yo abro el archivo, por decir esto, del 19 de junio.
Y aquí veo fórmulas que hemos hecho, cómo hemos resuelto esto. Y en base a esto, a estos archivos, elaboro. Por ejemplo, acá, de P y Q, está entrando una pregunta. Básicamente les estoy diciendo que, por decir, yo coloco y verdadero, o verdadero, falso, por decir algo. Yo les coloco esta fórmula y ustedes me tienen que decir el resultado de esta función. Por decir algo. Tengo una pregunta de esto. Pero ¿por qué les estoy dando esta pregunta? Porque yo veo que sí hemos visto las pruebas lógicas, hemos visto cómo hacerlas, hemos visto en sí de esto, esta parte les estoy preguntando, las funciones lógicas. No estoy preguntando estas pruebas lógicas con valores numéricos, ni con fechas, ni con nada. O sea, en base a estos archivos, a todos los archivos que les estoy dando, estoy haciendo modificaciones para que las preguntas sean derivadas de esta. Otra clave importante es que estoy haciendo la sintaxis. Por ejemplo, yo les pongo esta sintaxis y ustedes me tienen que decir si corresponde a la función sí, a la función índice, a la función coincidir, buscar B, fechas, año, mes, día. Si tienen sus apuntes y lo hacen viendo sus apuntes o revisando sus archivos, yo pienso que lo van a hacer bien. Una buena forma de estudiar o de repasar sería viendo y resolviendo los ejercicios, comprendiendo por qué hemos hecho. No es el mismo ejercicio. De hecho, esta hoja que está aquí es un ejercicio que les estoy dando al examen. Y acabamos de hacer otro ejemplo con el bono de antigüedad. Entonces, simplemente, como no puedo poner mucha imagen porque no va a entrar en teléfono ni nada, estoy haciendo capturas de texto, pantallas, tablas. Y les voy a pedir, por ejemplo, acá, si no me equivoco, les estoy diciendo que está las ventas y que me hagan aquí una fórmula para que me indique el porcentaje de utilidad que corresponde. Y es opción múltiple, o sea, van a tener que escoger, van a tener que revisar. Obviamente que como es evaluación, sí estoy complicando. Estoy poniendo fórmulas muy similares, fórmulas que puede ser que parece que sirvan, pero en la práctica, cuando ustedes lo hagan, no funciona, porque tiene alguno u otro error o no arroja el resultado correcto. Entonces, sean minuciosos, tómense su tiempo, revísenlo. Y hoy día estoy haciendo el examen ahorita, estoy subiendo los ejercicios, como les digo, que he preparado para que ustedes lo puedan resolver. Va a estar hasta el domingo su examen. Ok, si no hay otro. Licenciado, si no es mucho inconveniente tal vez pasar los archivos que hemos ido pasando. En mi caso, por ejemplo, no tengo de 2 clases, no recuerdo bien las fechas. No sé si los demás también están de acuerdo de que se nos pasen los archivos nuevamente de los avances, licenciado. Ya, un segundito. La hueva. El formato de archivo les voy a pasar en... De golpe les pasaré mejor. Estos son los archivos que los tengo en este momento a mano. Ya les acabo de pasar al grupo. Está con la fecha, año, mes, fecha y CPA. Son los archivos que tengo ahora a mano. No sé si en mi otro disco duro lo he dejado más archivos. Pero están desde el 15 de junio, que creo que es cuando hemos empezado con Excel. Eso lo tendrían que ver ustedes. Ya les acabo de pasar al grupo. El de la clase de hoy también les he debido pasar, ¿no? Y ya. Ok, entonces, que tengan un buen descanso. Yo creo que no lo voy a tener porque tengo que terminar esto. Si no hay otro, nos vemos el viernes conmigo.
La Les voy práctica a dar 4 una práctica más, perdón. ¿cuándo va a ser? De hecho, la práctica 4 es precisamente lo que hicimos hoy. Ustedes me ponen la forma, me buscan, me escriben cómo hacer la fórmula para el aporte solidario y eso va a valer como una práctica entera. Ya, ok, nos vemos conmigo el viernes.